Tras muchos años de pasar hambre, una pequeña es adoptada por una pareja de millonarios, pero nunca imaginó sus verdaderas intenciones. María Sofía había emigrado desde Cuba junto a sus padres, en busca del gran sueño americano, sin imaginar que al intentar cruzar hacia aquel país, en donde la situación era tan prometedora, estos no lo lograrían, debido a que los guardias los redujeron en cuanto pisaron su territorio. Carlos y Marta, los padres de la pequeña María Sofía, habían gritado a viva voz que pedían asilo, pero lamentablemente estos no fueron escuchados, pues el guardia que se encontraba del otro lado tenía un serio problema con las personas que no pertenecían a su cultura. No aceptaba que el Estado acogiera a quienes renunciaban a su nacionalidad y pedían asilo. Robert Smith era un joven déspota, quien había sido ascendido de puesto recientemente y quien no dudó en usar su poder para deshacerse de aquellas personas, quedándose con un gran problema: la pequeña que había llegado a cruzar la barrera. María Sofía lloraba aterrada mientras pedía de rodillas que por favor le devolviera a sus padres. Pero este tenía otros planes para ella. Todo hubiera sucedido de aquella manera si Martin Warren, un agente fronterizo, no hubiera corrido para detenerlo. Aquel hombre había visto todo lo que su nuevo compañero había hecho desde una torre de control y no dudó en acercarse para impedir que cometiera otra injusticia. Martin cogió a la pequeña María Sofía en brazos y se interpuso prometiéndole a la pequeña que él la protegería de todo mal. Desde aquel momento, Martin tuvo una fuerte discusión con Robert, quien quería deshacerse de la pequeña enviándola nuevamente a su país o dejarla en medio de la nada para que se las arreglara sola. Aquella era una idea descabellada y Martin lo sabía muy bien, por lo que decidió mover sus influencias para poner en buen resguardo a la pequeña, quien no había podido dejar de llorar por sus padres. El buen agente finalmente pudo encontrar un lugar dentro del sistema de adopciones y condujo a la pequeña María Sofía a un orfanato, en donde sería recibida por su cuñada, la esposa de su hermano, quien trabajaba para el Estado desde hace muchos años. Aquel día, Martin volvió a casa junto a su esposa, a quien le contó todo lo que había sucedido en el trabajo y le habló sobre lo desprotegida que se encontraba aquella pequeña después de perder a sus padres. Carol, la esposa de aquel hombre, escuchó con atención todo lo que Martin tenía para contar, y algo en su corazón le dijo que tenía que conocer a aquella pequeña. La mujer llevaba 10 años intentando tener hijos y no lo habían podido lograr, así que en aquel momento otra idea se formó en su mente: adoptar a aquella criatura desprotegida. Fue así como al día siguiente, Carol visitó el orfanato en donde la pequeñita se encontraba, y al verla, supo inmediatamente que entre ellas dos existía una conexión inexplicable, por lo que no dudó en solicitar visitas más constantes para poder conocerla mejor. Al cabo de un mes, la mujer y su esposo habían decidido presentar sus papeles para la adopción, prometiéndole a María Sofía que junto a ellos se encontraría protegida de todo. Pero grande fue su sorpresa al enterarse que la directora de aquel lugar y su hermano los habían adelantado, pues ellos decían que desde un primer momento
Su sueño siempre había sido tener una hija con características latinoamericanas. Carol y Martin quedaron completamente decepcionados al no poder tener a la dulce María Sofía como hija, pero al menos sabían que se encontraba en muy buenas manos, pues el hermano de Martin y su esposa tenían excelentes trabajos y con ellos la pequeña podría tener un gran futuro, debido a todo el dinero que ellos tenían, o al menos eso habían creído ellos, ya que no tenían idea de cuáles eran las verdaderas intenciones de aquella pareja. Cuando la pequeña María Sofía finalmente quedó a cargo de aquellas dos personas, no sabía lo que realmente le esperaba. Ella solo quería volver a tener unos padres, pues en aquel orfanato había tenido que pasar muchas dificultades y extrañaba aquel inconfundible calor de hogar que sus padres le brindaban. Finalmente, la pequeña llegó a casa de su nueva familia y se sorprendió al ver todo el lujo que tenían en aquel lugar. Ella solo había podido observar algo así en las revistas que su madre solía comprar, pero jamás se había imaginado llegar a vivir en un lugar como ese. La emoción recorrió el cuerpo de María Sofía al ver lo feliz que sería allí, sin imaginar que minutos después todas sus ilusiones se romperían, pues aquella pareja solo la había llevado hasta su casa para que ésta realizara todas las tareas del hogar, pues el sueño de aquellas horribles personas siempre había sido tener a una muchacha de aquella ascendencia para que le sirviera. Fue allí cuando los malos tratos y constantes órdenes comenzaron. La pequeña María Sofía tuvo que aprender a hacer muchas cosas, como cocinar y limpiar, así también a quedarse callada cuando ellos se encontraban presentes, pues estos no soportaban que ella opinara. Así también solían burlarse de la pequeña, enviándola a su habitación sin comer para que aprendiera que una simple latinoamericana estaba por debajo de ellos. Todo aquello era lo que día a día la pequeña tenía que vivir, pero cuando estaban a los ojos de los demás, ellos debían aparentar ser los padres perfectos, y la pequeña tenía que sonreír, pues si no, las consecuencias serían terribles. Un día, en una reunión familiar, Carol pudo ver a la pequeña María Sofía, pero ésta lucía muy diferente a como la había conocido. Así que muy preocupada por su triste expresión, ella se acercó a preguntarle cómo le iba con sus nuevos padres, pero la pequeña no hizo más que ignorarla y secarse una pequeña lágrima que comenzó a caer por su mejilla. La pequeña María Sofía se encontraba muy resentida con Carol y Martin, pues ellos le habían prometido algún día que serían sus padres y que no dejarían que nada malo le sucediese, pero estos habían faltado a su palabra, dejándola en manos de aquellas personas quienes no hacían más que tratarla de la peor manera. La actitud de la pequeña extrañó por completo a Carol, por lo que ésta no pudo dormir por varios días pensando en ella y cómo sería su vida ahora, por lo que un día decidió ir a casa de su cuñado y hacerle una visita sorpresa, algo a lo que no estaban acostumbrados, pero ella necesitaba saber cómo era el ambiente familiar en el que ahora se encontraba María Sofía. Algo en su corazón le dijo a Carol que las cosas no se encontraban del todo bien,
cuando al tocar la puerta, su cuñado la recibió con una extraña expresión de sorpresa y nerviosismo. Así también intentó que ésta se fuera inmediatamente. Pero Carol fue mucho más lista e inventando una excusa consiguió ingresar, llevándose una gran sorpresa al ver las condiciones en las que se encontraba la pequeña María Sofía, pues ellos la tenían vestida con harapos y lucía muy delgada, producto de que no se encontraba bien alimentada. Carol no pudo creer lo que ellos estaban haciendo, pues era evidente que solo la habían querido para que ésta les sirviera de empleada, ya que ellos creían que por su procedencia ella no era digna de compartir las mismas condiciones que ellos. Carol no dudó en llamar a las autoridades para que así María Sofía volviera al sistema de adopciones. Pero grande fue la sorpresa de Carol cuando al intentar visitar a la pequeña para solicitar finalmente su adopción, le dijeron que ésta había sido enviada de vuelta a su país, pues el Estado no se iba a ser responsable de ella. Con un terrible sentimiento de culpa, Carol habló con Martin, pues María Sofía había sido enviada a un país en donde ya no tenía familia alguna y seguro se encontraba a la deriva pasando necesidades. La mujer y su esposo sintieron una imperiosa necesidad de cumplirle la promesa que habían hecho, protegerla de todo. Fue así como la pareja viajó hasta Cuba y tras mover cielo y tierra, además de usar muchas influencias, pudieron encontrar a la pequeña, quien se encontraba en un orfanato en el cual había tenido que pasar muchas necesidades. Finalmente, como no hay nada que el dinero no pueda comprar, Carol y Martin pudieron sacar a María Sofía de aquel país y finalmente la adoptaron, llevándola a su país para que pudiera tener el gran futuro con el que sus padres soñaron algún día para ella. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y recuerda que te espero con más historias como esta. Hasta la próxima.